Bueno, este otro problema que vamos a resolver nos pide probar la siguiente propiedad, que si tengo una fuerza que es central y esféricamente simétrica, entonces automáticamente la fuerza es conservativa. Y nos propone hacerlo de dos maneras. Primero con coordenadas cartesianas, proponiendo la fuerza pues de una forma central y ver si el rotacional es cero. Eso implicaría que la fuerza se puede escribir como el gradiente de una función energía potencial, que es una función escalar, y entonces la fuerza es conservativa. Y la segunda forma, que es más rápida, es utilizar coordenadas esféricas, polares, ver con la expresión en coordenadas esféricas que efectivamente el rotacional es cero. Bueno, la primera parte empezamos primero proponiendo la fuerza como de una forma central, que es una función escalar multiplicada por el vector unitario radial, que lo vamos a escribir como el vector coordenada entre su magnitud, o sea, esto es lo mismo que esto. Ahora también lo puedo escribir de la siguiente manera, o sea, puedo juntar todo lo que depende de la magnitud de r, de la distancia, a eso lo voy a llamar g de r, multiplicado por el vector r, o sea, g de r es nada más mi función f entre la distancia a la que está la partícula, ¿no? Y bueno, entonces mi fuerza como vector lo puedo escribir como esta función multiplicado por el vector coordenadas, que en componentes cartesianas es x, y y z. Este es mi vector r, ¿no? Y ahora voy a calcular el rotacional. El rotacional es un producto cruz, así que primero marco las direcciones con los vectores unitarios. El operador nabla me está marcando las derivadas y luego pues la primera componente de este vector f es la función g por x, luego la segunda es la función g por y la función g por z. Ahí está. Cuando desarrollo el producto cruz me queda la primera componente como la derivada de y de la función r por z menos la derivada en z de la función r por y. La segunda componente me queda la derivada respecto de z de g de r por x menos la derivada respecto de x de g de r por y. Y por último, la derivada respecto de x de g por r por y menos la derivada respecto de y de g por r por x. Este es mi vector rotacional. Aquí, simplemente para aclarar, estoy utilizando la siguiente notación, o sea, esta derivada de y de g de r es una forma más compacta de describir la derivada respecto de y de g de r por z, pero es lo mismo. Y bueno, recordamos que la r es la magnitud de la distancia, la magnitud del vector posición, así que es la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, y por la regla de la cadena, la derivada en y, por ejemplo, de g de r, que simplemente para recordar, estoy usando una notación un poquito más rápida, pero es lo mismo. Si aplico la regla de la cadena, me quedaría primero, tengo que derivar respecto de r a la función g, y luego derivar a r respecto de y. En nuestra notación más común, pues sería la derivada de g respecto de r por la derivada de r respecto de y. Es lo mismo. Pero esta es una notación que me gusta usar porque es un poquito más rápido escribirla. Entonces, por ejemplo, si me concentro en esta que estoy poniendo aquí, la derivada de y de g, pues sería, primero hay que ver cuál es la derivada de la g respecto de la r y luego por la derivada de la y respecto de r, ¿no? Pero esta nada más, la derivada de y respecto de r, me quedaría la derivada, no, a ver, primero vamos a ver cuál sería la derivada de r respecto de y. Esta es la que me interesa. Entonces, esa es igual a la derivada de esto. Simplemente estoy sustituyendo la r.
Ahí está. Derivando esto, pues me va a quedar, como es respecto de y, nada más me queda la y, el 2 se va con el 1/2 de abajo y el 1/2 se vuelve menos 1/2, o sea que queda abajo, así. Y esto simplemente lo puedo escribir más compactamente como y sobre r, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, para la derivada de r respecto de x, pues voy a tener x sobre r. Y la derivada de r respecto de z, pues va a ser z sobre r. Y esto me va a servir, por ejemplo, para ir calculando estos componentes. Entonces, la primer componente del rotacional, o sea, la componente x de este rotacional, habíamos quedado que es esto. Y ahorita vamos a ver cómo queda después de expandirlo. Entonces, por ejemplo, me quedaría esto con la regla de la cadena, pues me quedaría x, me quedaría z, que es esta z, por y sobre r, por la derivada de r de g de r, y luego menos z por y, en este caso la y es esta, la derivada de z de la g de r, con la regla de la cadena me queda primero z por r y luego la derivada de r. Entonces básicamente tengo lo mismo, menos lo mismo, y eso me da 0. Al final va a pasar lo mismo con las otras dos componentes, así que puedo concluir que en coordenadas cartesianas encontré que el rotacional es 0 para una fuerza que tiene esta forma, una forma radial. Ahí está. Ahora, la otra forma de comprobar esto es utilizando la expresión para coordenadas esféricas, o sea, primero pongo a la fuerza en términos de coordenadas esféricas. Vamos a tener una componente radial y dos componentes angulares con los dos ángulos de coordenadas esféricas. Y un ejercicio de cálculo usual es encontrar que la expresión de esta rotacional en coordenadas esféricas, haciendo el traslado de cartesianas a esféricas, pues es lo siguiente. Esto lo pueden comprobar después. Es 1 sobre seno de teta, la derivada respecto de teta de seno de teta por f phi menos la derivada respecto de phi de f teta. Ese es el primer componente. Luego en la segunda componente me queda esto, así, menos 1 sobre r, derivada respecto de r de rf phi, y luego más, ahí está, 1 sobre r, derivada de r de rf teta, menos la derivada de phi de f de r. Ahora, si es una fuerza radial, pues las dos componentes angulares se van y nada más nos quedaría la componente radial 0 y 0. Entonces eso hace que el rotacional sea 0, porque lo podemos ir comprobando en la primera dirección, este 0 y este 0, entonces tengo 0 en la dirección radial. Luego en la dirección del ángulo θ, la derivada de fr respecto de phi pues es 0 porque no depende de phi. Y aquí tengo esta f phi también que es 0, entonces se va. Y por último, en la última dirección pasa algo parecido. Aquí esta es 0 y esta fr no depende de phi, así que la derivada es 0. Y tenemos lo mismo, que el rotacional es 0 y entonces la fuerza cuando es radial es conservativa. Y eso es todo.